¿Qué es lo más sorprendente que has descubierto sobre alguien cercano a ti? El hermano gay de mi esposa y yo estábamos disfrutando recientemente de una agradable velada en el desierto. Durante una de nuestras típicas vacaciones familiares. Amo a este tipo y disfruto pasar tiempo con él, hablando sobre la vida en medio de la noche mientras miro las estrellas. Estamos discutiendo el estado de la inteligencia artificial y hacia dónde vemos que se dirige la tecnología. Y casualmente menciona que dejó embarazada a una niña y que ella acaba de tener a su hijo. Al parecer, conoce a esta mujer desde hace algún tiempo y ella le pidió que la ayudara a quedar embarazada. Hizo que un abogado redactara el contrato. Se aseguró de que ambos estuvieran protegidos y de que él no tuviera ninguna obligación de mantenerla a ella o al niño. Me está mostrando fotos del bebé. Creo que su mamá se va a asustar y le pregunté cómo se sentía con toda la situación. Él dijo, bueno, simplemente pensé que alguien debería usarlo. Decidí que no había necesidad de profundizar más que eso. Mi hermana es en realidad mi media hermana. No sé si nuestro padre estaba al tanto. Descubrí que nuestro hermano mayor es genéticamente nuestro medio hermano. No cambia lo que siento por él. Descubrí que mi bisabuelo tenía 5 hijos en una isla en la que estuvo destinado durante la Primera Guerra Mundial. Los dejó atrás a ellos y a su madre. Regresó a su isla natal y comenzó una nueva familia. Nunca escuché a su hija de su segunda familia, mi abuela, mencionar a la otra familia hasta que conocimos a una encantadora pareja de esa isla y ella nos dijo a todos que tenía 5 hermanos de allí. E incluso entonces fue necesario que mi abuelo, no mi abuela, me contara la historia completa de cómo mi bisabuelo abandonó a la madre de sus hijos y a sus hijos después de que terminó la guerra. Y todavía no tengo nombres ni otros detalles de estos tíos y tías abuelas. Historia similar en mi familia. Mi bisabuelo debió tener su primera familia cuando era muy joven. Después de la muerte de mi bisabuela, encontramos fotos ocultas de mi joven bisabuela con una mujer joven y 3 niños que se parecían a él. Claramente posando como una familia. Mis bisabuelos se casaron cuando tenían 20 y tantos años. Y esos niños parecen tener entre 4 y 8 años. Por lo que suponemos que dejó embarazada a alguien cuando era adolescente y se casó a la fuerza. Y luego tal vez simplemente se fue cuando se volvió demasiado. No tenemos información sobre la otra familia, así que, al igual que tú, nunca sabremos nada sobre ellos. Un compañero de trabajo, amigo en unos grandes almacenes, estaba mirando un nuevo teclado que había llegado. Descubrí que era casi un pianista de nivel de concierto que había decidido alejarse de esa vida. Otro compañero de trabajo se había alejado del tenis profesional. Ambos casos de padres que imponen sus sueños a sus hijos. Tenía un ex que hablaba muy poco inglés. Ella decía que iba a trabajar. Salía de casa como 4 horas y regresaba. Trabajaba en un estudio. Decía, supuse que sus padres estaban acomodados porque ella tenía cosas bonitas y dinero. Después de salir durante un mes, descubrí que el estudio al que iba era el sello discográfico más grande de Japón y que ella era su principal violinista. Ella ganaba más dinero que yo trabajando entre 18 y 20 horas a la semana que yo trabajando 50 y yo ganaba al menos $80,000 en aquel entonces. Ah, y sus padres también eran adinerados. Mi mejor amiga se clasificó para los Juegos Olímpicos cuando era más joven y me lo dijo al azar durante un juego de mesa cuando teníamos 30 años. Su deporte era la natación. Nunca supe que sabía nadar o que competía a ese nivel. Fue algo que nunca surgió. Siempre me resulta extraño cuando descubro que alguien no sabe nadar. Simplemente porque donde vivo el 99% de la gente sabe nadar. Incluso es parte del plan de estudios escolar hasta el 7º u 8º grado. Se descubrió que mi hermana robó el Rolex de $25,000 de mi padre no más de un día después de su fallecimiento. Estaban constantemente en quiebra y suplicando dinero a mis padres. Así que no me enteré hasta que ella y su esposo hicieron una compra extravagante. Podría haber robado y vendido el Rolex. Me di cuenta cuando comencé a sospechar. Obtuve la documentación necesaria, rastreé el historial de ventas y descubrí que la casa de empeño de mi hermana estaba ubicada justo al final de la calle donde se vendió el artículo. Fui a la casa de empeño y, con un poco de persuasión, conseguí que me dijeran que mi hermana se lo había vendido. Mi mamá y yo la rechazamos.
que eran homosexuales. Había estado en una relación con una chica durante unos 4 años y recientemente rompió. Nunca había indicado que era gay y era uno de mis amigos más cercanos. Fue sorprendente. Sí, mi mejor amigo de todos los tiempos, como 12 años de amistad, me lo confesó el año pasado. Recuerdo la conversación y simplemente dije, genial. De todos modos, sobre este nuevo álbum, no sé si fue la elección correcta, pero en lo que a mí respecta no cambió nada, aunque es bastante extraño en retrospectiva considerando que compartimos muchas novias a lo largo de los años. 3 personas distintas fueron los cónyuges simultáneos de mi bisabuela. Ella estaba recogiendo los cheques de pago de los 3 hombres a la vez, estaban en varias ramas del ejército. La bisabuela era una mormona devota y luego descubrimos que su primer matrimonio terminó porque tuvo una aventura con alguien de alto rango en el liderazgo de la iglesia. Descubrí que mi colega fingió su propia muerte en su país y su origen se debía a deudas. Nos vendió a todos un montón de tonterías cargadas de emociones sobre tragedias en su familia solo para que encontráramos numerosos artículos de noticias que detallaban cómo los dejó con montañas de deudas y luego murió en el extranjero. El padre de un amigo cercano de la familia era un abusador de menores. Salía de viaje con ellos los fines de semana y dormía en su casa. Recuerdo tomarle de la mano en la pista de patinaje porque yo estaba inestable sobre los patines. Luego descubrí que había abusado de sus propios hijos y de otros familiares menores. Fue impactante. Mi tía tuvo un bebé cuando era adolescente en los años 70. La enviaron a un campamento durante el verano para tener el bebé y darlo en adopción. Le dijeron que si alguien se enteraba, la reputación de la familia se arruinaría. Mi abuelo perdería su trabajo, etc. Toda la familia juró guardar el secreto. Nosotros, los nietos, incluidos los hijos legítimos de la tía, solo descubrimos que había sucedido cuando ella se acercó a mi tía como su madre biológica. De unos 40 años, a todos nos presentaron a nuestro primo perdido hace mucho tiempo, quien rápidamente no tuvo contacto debido a lo loca que está nuestra familia. Mi hermana estuvo casada con mi cuñado desde que tengo uso de razón, ella es 15 años mayor que yo. Era un hombre chino de una familia acomodada, ingeniero aeroespacial, un tipo súper agradable y divertido. Nuestra familia lo amaba absolutamente. Hace unos años, él y mi hermana estuvieron de fiesta en la casa de sus amigos por su cumpleaños y se quedaron a pasar la noche. Se acostó temprano. Por la mañana tuvo que ir a su camioneta a buscar algo y estaba cubierto de residuos de coca. Y él tenía miles de dólares en efectivo en la guantera. Resulta que había sido un traficante de sustancias ilícitas. En un momento tenían gente vigilando su casa. Tenía sustancias ilícitas metidas en cajas debajo de las escaleras y en el cajón de su ropa interior. Había empezado a consumir sustancias ilícitas y se ensució. También se había estado tirando a escorts y estaba teniendo una aventura con una de sus viejas amigas que vivía a la vuelta de la esquina y usaba el viejo teléfono de su hija para ocultarlo. Me quedé en shock cuando descubrí esto porque él era la persona de la que menos lo esperabas. Mi padre fue criado muy católico. Vivían en este pueblo que fue construido por la Iglesia Católica. Fue a la escuela católica. Un sacerdote con el que era cercano finalmente resultó que era un pedo. Fue condenado. Mi papá dice que nunca fue abusado. Pero la forma en que ha vivido su vida dice lo contrario. Y entonces mi padre, sin que nadie se lo pida, empieza a hablar de que los recuerdos reprimidos son falsos. Lo hace a menudo, generalmente después de mencionar lo del sacerdote. Además, su madre estaba bastante loca y repudió a mi padre y a su hijo mayor cuando dejaron la Iglesia Católica. En lugar de deshacerse de las cosas de su hermano mayor, construyó un muro alrededor de ellas dentro de su casa. De acuerdo, mi papá no la volvió a ver desde que tenía 16 años. Creo, hasta que fue a su funeral varios años después. Ella no lo vio ni le habló porque había abandonado la iglesia. Mi hermana reveló recientemente que nuestro abuelo abusó de ella con frecuencia cuando era una niña pequeña. Yo era solo la segunda persona a la que se lo contó. El primero fue su marido y no hubo un tercero. Nuestro abuelo murió más de 10 años antes de que ella me dijera esto.
Así que no hay nada que ver con la información más que consolarla y asegurarle que le creí. Literalmente no hay razón para mentir al respecto. El hombre está muerto y ella no es en absoluto el tipo de persona que quiere atención alguna. La peor parte, obviamente, es la agresión, pero la segunda peor parte es que la gente me ha dicho toda mi vida lo mucho que me parezco a mi abuelo y que tengo los mismos gestos, etc. Siempre lo tomé como el cumplido que debía ser. Ahora pienso en el hecho de que físicamente me parezco al abusador de mi hermana. Mi abuelo, de modales increíblemente apacibles, hizo algunas cosas realmente rudas durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente había sido capellán, pero fue reclutado para ser un observador avanzado, lo que significaba ser arrojado desde un helicóptero detrás de las líneas enemigas con esquís y una misión de reconocimiento. Terminó participando directamente en la liberación de al menos 2 campos de concentración y, después de la guerra, sirvió como traductor para los procesamientos por crímenes de guerra. Hablaba francés, alemán con fluidez y hablaba italiano y ruso. No habló mucho sobre eso. Una vez sentó a sus nietos y tuvo una conversación sobre los horrores del Holocausto. Pero no con muchos detalles. Solo después de su muerte descubrí el alcance de su participación a través de algunas entrevistas publicadas después de su muerte. Hasta los 10 años creí que mis abuelos eran mis padres. Y aunque no descubrí la verdad, me dijeron, muchos años después sí descubrí que la explicación que me dieron de todo eso era completamente falsa. Unos años después de que nos separamos, descubrí que mi ex esposa vendía fotos y videos en un sitio de fetiches muy especializado. Descubrí que mi padre tenía varios hijos además de mis hermanos inmediatos que yo conocía e incluso tenía 2 familias separadas a las que apoyaba mientras apoyaba activamente a la mía. Leanne, una amiga íntima mía, murió en agosto de hace unos años. Estábamos en el mismo año en la escuela. El hombre con el que se casó, Mike, estaba 2 años por delante de nosotros. Pequeño pueblo rural, estuvieron casados 30 años. Casa, hijos, nietos, la historia habitual, siempre parecían felices y dedicados a su familia. Me sorprendió el funeral al que asistió otra amiga nuestra de la escuela. Cheryl, sabía quién era ella, y Leanne también la conocía, pero solo para saludarla. Nada bien, pero fue amable de su parte asistir al funeral, ¿verdad? Para Navidad, Cheryl y Mike se comprometieron y comenzaron una página conjunta en Facebook que documentaba sus encantadoras y constantes vacaciones y aventuras, incluida su boda cuando se casaron en mayo siguiente. Cheryl se ha casado 3 veces anteriormente y tiene 5 hijos. Mike y Leanne tuvieron 3. Vendieron la casa conyugal de Mike y Leanne y compraron una casa rodante para viajar por todo el país durante su jubilación. Ninguno de sus hijos fue invitado a la boda ni ha visto a su padre desde entonces. Pisar el equipo de bondas de un amigo mientras él desesperadamente arrojaba ropa sobre él. Esperando que yo no viera lo que pisé, tuve que fingir que no lo vi entrar en pánico. Más allá de un hermoso momento, ¿qué diablos? Honestamente, la única forma en que mi amigo me sorprendería es que él o ella esté metido en algo extraño y luego entre en pánico cuando me lo encuentre o descubra que ya lo sabía pero no dije nada. Quizás eso sea más divertido que sorprendente. Mis amigos son en su mayoría tipos tranquilos y normales. Cuando era mucho más joven, tenía entre 10 y 12 años, hicimos un largo viaje de campamento, tiendas de campaña, fogata, los 9 patios completos, y fue genial. Nos divertimos mucho y mis hermanos y yo lo recordamos con mucho cariño. Hace unos años, más de 20 años después, en una fiesta de cumpleaños lo mencionamos y hablamos de ello. Ese día supimos que técnicamente estábamos sin hogar durante aproximadamente 6 meses y que solo nos quedábamos en el campamento. Mi papá se hizo amigo del administrador del lugar y nos dejó quedarnos gratis si ayudábamos con el mantenimiento cuando fuera necesario. No cambia nada sobre el tiempo. Todavía lo disfrutamos. Simplemente nos vuelve loco darnos cuenta de cuánto tiempo estuvimos allí y por qué. Mi esposa y yo hemos estado casados 24 años. Nunca mostró mucho interés por la música o por escuchar la radio. Hace unos años, empezó a mostrar signos de Alzheimer. En julio de este año la ingresé en una residencia de ancianos. Durante los últimos meses,
Escuchaba rock clásico mientras preparaba la cena. De vez en cuando le preguntaba si sabía quién estaba cantando. A veces lo hacía bien, otras veces no. Aproximadamente 2 semanas antes de que la llevara a la residencia, estábamos tocando Name That Tune, y ella tocaba cada una de ellas, incluso nombrando la banda. Entonces apareció Janis Joplin. Ella dijo, «Oh, sí, la conozco». Estaba cantándola en Woodstock cuando descubrí a mi novio engañándome y comencé a caminar de regreso al auto. Pasan algunas canciones y otra, sí. También escuché eso en Woodstock. Ella nunca mencionó haber estado en Woodstock en los 24 años que llevábamos juntos. Curioso, le pregunté al respecto. Dijo que se había escapado de casa a los 14 años debido al abuso de su padre, ya conocía esa parte de su vida. Mientras vivía en California con su novio y otra pareja, manejaron a campo traviesa hasta Woodstock. Me contó las canciones que escuchó y lo que estaba haciendo en ese momento. Desde el momento en que ella dice que llegaron allí después del anochecer el primer día hasta que salió el sol el tercer día. Cada canción que mencionó fue confirmada por múltiples listas de reproducción en línea. Me sorprende que ella haya estado en Woodstock y nunca lo haya mencionado durante todo el tiempo que estuvimos juntos hasta entonces. Creo que ella había reprimido los recuerdos debido al abuso por el que había pasado. Y el Alzheimer de alguna manera abrió esa parte de su cerebro y dejó salir los recuerdos. Años después de conocer a mi mejor amiga, descubrí que ella engañó a su marido poco antes de quedar embarazada. Su marido quería una prueba de paternidad, pero el bebé se parecía a él, así que no presionó. Ahora son una pareja fuerte. Además, consumió coca cuando tenía poco más de 20 años antes de casarse. Ella es muy conservadora ahora, así que no esperaba ninguna de las dos revelaciones. Solía tener un compañero de trabajo realmente genial. Era divertido pasar el rato con él, siempre dispuesto a reír, ayudar u ofrecer una palabra de apoyo. El tipo es increíble. Sabía que tenía un pasado loco y que había estado en la cárcel antes. No es gran cosa. Finalmente me dijo que tiene un cargo de asesinato, retirado, en su historial criminal que todavía ocasionalmente le causa problemas con la policía porque siempre les hace sospechar. Una noche, él y un grupo de amigos salieron de fiesta. En un lugar se encontraron con otro grupo y se enfrentaron verbalmente. Pero finalmente tomaron caminos separados. Más tarde, en otro lugar, resultó que el otro grupo también estaba allí, y en algún momento, alguien del otro grupo se acercó sigilosamente y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza, noqueándolo inmediatamente y dejándolo en un charco de sangre en el piso. En la pelea que siguió, alguien de su grupo de amigos apuñaló y mató a alguien del otro grupo, lo que llevó a que todos los involucrados recibieran cargos de asesinato. El suyo fue abandonado porque obviamente estuvo inconsciente todo el tiempo, lo cual todos admitieron. Todo lo que recordaba era hablar en un momento y al siguiente despertarse en una cama de hospital con su madre llorando y diciéndole que casi muere. Un poco sorprendente cuando, hasta donde yo sé, el resto de sus antecedentes penales son solo por graffiti. Mi abuela tuvo un bebé cuando era adolescente, creo que tenía 16 o 17 años. Eran los años 50, así que la enviaron a un hogar para madres solteras. Tuvo al bebé y lo dio en adopción y volvió a casa, donde conoció a mi abuelo. Se casó y tuvo a mi papá. Sus propias hermanas y hermanos no conocían la situación. Les habían dicho que estaba visitando a unos familiares fuera de la ciudad o algo así. Todos nos enteramos cuando mi padre tenía poco más de 30 años y el medio hermano desconocido apareció de la nada. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.